Quiero enviar un saludo muy especial a través de este mensaje que quiero compartir con ustedes, que nos habla de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La importancia que tiene para el creyente, el que cree en Jesucristo, la cruz donde fue crucificado, el cual fue el instrumento que Él utilizó para nuestra salvación. Algo muy grande aconteció en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo murió allí. ¿Y qué significa para nosotros la cruz del Calvario? La cruz de nuestro Señor Jesucristo, que se convierte para nosotros en un signo de salvación. Jesús, en la cruz del Calvario, vence las tinieblas y da, a través de su sangre preciosa y su cuerpo, nos salva de la condenación eterna y nos da vida, nos reconcilia con Dios. Por eso quiero compartir con ustedes unos textos bíblicos que nos habla de la cruz y lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Muchos dicen que la cruz es maldición, pero creo que no han entendido lo que realmente significa la cruz para el que cree, para el creyente. Y sí, ciertamente hay un texto bíblico en el Antiguo Testamento donde se considera que el que muere colgado de un madero es maldición de Dios. Y quiero empezar con este texto que está en Deuteronomio capítulo 21, versículos del 22 al 23. Dice: si un hombre culpable de algún delito que merece la muerte ha sido ajusticiado y colgado de un árbol, su cuerpo no pasará la noche colgado, sino que lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es maldición de Dios. Entonces, para la cultura judía, en el Antiguo Testamento, el hombre que era ajusticiado, el hombre que era culpable de algún delito que mereciera la muerte, caía bajo maldición. Y vemos en el Nuevo Testamento, en Gálatas, una cita que hace referencia a este texto de Deuteronomio. En Gálatas 3:13 dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Como dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. Aquí nos dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero, que Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Jesucristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, porque la ley está dada para ser aplicada sobre aquel que es culpable, para ser aplicada sobre aquel que ha cometido el pecado, ha cometido el delito, ha caído. Por lo tanto, la ley se convierte en una maldición para el hombre porque lo condena. Y la ley está dada para no levantar, ni rescatar, ni redimir, sino para juzgar y condenar a través de ella aquellos que han caído en el pecado,
y han violado los estatutos, las normas, la ley de Dios. Ahora, Cristo, al rescatarnos de la maldición de la ley, toma nuestro lugar. Esa ley que busca condenar al hombre por causa de sus pecados, de sus delitos, por haber transgredido, por haber ido en contra de la voluntad de Dios. La ley busca condenar al hombre y Jesucristo nos hace libre de esa maldición, pues Él mismo toma la carga de nuestros pecados, los lleva sobre sus hombros, de manera que Él se hace maldición, siendo Él un hombre justo, un hombre bueno, santo, el Hijo de Dios, que no merecía morir en una cruz. Él toma nuestro lugar para librarnos de esa maldición de la ley. Pero no fue fácil para Jesucristo, pues Él tuvo un sufrimiento muy grande al tomar la cruz, cargar la cruz, ir a morir al monte Calvario. Y lo muestra Isaías. Vamos a leer Isaías 53, de 4 al 5, donde nos dice: sin embargo, eran nuestras dolencias las que Él llevaba, eran nuestros dolores lo que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, por nuestros pecados, por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, vemos cómo el peso de nuestros pecados causaban dolor a Dios, cómo nuestros pecados llevaron a Jesucristo un sufrimiento muy grande, causado por el pecado, por el mal que deja en el hombre sufrimiento y dolor. Jesucristo, al llevarlo en la cruz, sufrió todo eso, pero Él soportó todo esto para darnos paz y para sanar nuestras heridas, para sanarnos. De manera que cuando Jesucristo toma la cruz, carga sobre sí todo el pecado de la humanidad y va a morir por nosotros para darnos paz, para sanar nuestra vida. Y ahora Hebreos 12:2 nos dice: levantemos la mirada hacia Jesús, que dirige esta competencia de la fe y la lleva a su término. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces, se nos está invitando que levantemos nuestra mirada a nuestro Señor Jesucristo. Que Él, que es el que dirige la fe y la lleva a su feliz término. Él que ha iniciado este camino de salvación para nosotros. El que nos invita a creer, a tener fe. Al que siempre sostenía y alimentaba y animaba a las personas a tener fe. El que inicia este camino de fe nos llevará a feliz término, a esta salvación que es para nosotros. Porque ahora es por la fe, y por la fe viviremos. El que cree
que Jesús es el Hijo de Dios, tiene vida. La vida eterna es la promesa de Dios. Levantando nuestra mirada ahora y poniendo nuestra fe en Él, que murió en la cruz por nosotros y que derramó su sangre por nosotros para salvarnos, nos va a llevar a feliz término y nuestra fe será recompensada por Él. Y nos dice que no tenía miedo de ser humillado. A Él se le había ofrecido la felicidad de este mundo, la riqueza, el poder, los tronos, todo se le había ofrecido para Él ganar este mundo. Pero despreció todo eso que se le ofrecía por la cruz y no tuvo miedo de esa humillación y entregó su vida y fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros, dando su vida por cada uno de nosotros. Y ahora está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Jesucristo nos invita a dar la buena noticia, a llevar el Evangelio. Y para dar la buena noticia tenemos que anunciar que Jesucristo vino, nació, padeció y murió en la cruz. Porque es en la cruz donde Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos salva. Jesucristo se presenta como el Cordero de Dios que derrama su sangre para salvarnos, que entrega su vida para salvarnos. De manera que el mensaje de Jesucristo y el mensaje de la cruz no es un mensaje muy elevado, bonito y sofisticado. No. Muchos no lo entendían en su tiempo. Muchos lo consideraban una locura. Pero para otros era salvación de Dios. Lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 1. Porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Entonces vemos que para unos es perdición, pero para otros es salvación. Para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Dice Filipenses capítulo 3, 18 al 19. Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se lo he dicho a menudo y ahora se lo repito llorando. La perdición los espera. Su Dios es el vientre y se glorían de lo que deberían sentir vergüenza. No piensan más que en las cosas de la tierra. Entonces, para aquellos que se deleitan en las cosas de la tierra, que buscan la felicidad en las cosas que le ofrece este mundo, la cual Jesucristo despreció, buscan su propio placer, su propia conveniencia, buscan deleitarse y la felicidad en las cosas que ofrece este mundo y que son pasajeras, son vanas, no permanecen para siempre. De manera que para estos la cruz es locura, para los que se pierden, para los que buscan satisfacer su vientre, buscan vivir su propia vida lejos de Dios, sin tener en cuenta a Dios, y buscan los deleites de este mundo, se pierden. Pero para otros, para los que creen, es poder de Dios, poder para salvarnos. Y mira lo que hizo Jesucristo en la cruz, lo que nos dice Colosenses 24 del 14 al 15. Anuló el comprobante de nuestra deuda,
esos mandamientos que nos acusaban, los clavó en la cruz y los suprimió. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior, las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Entonces, Jesucristo tomó ese comprobante donde estaban nuestras deudas. Entonces Jesucristo tomó el comprobante de nuestra deuda. Teníamos una deuda que pagar. Y esa deuda estaba establecida por los mandamientos. Nos acusaba día y noche. Cristo anuló el comprobante de nuestra deuda. Y ese comprobante fue clavado en la cruz. Esa deuda fue saldada. Esa deuda fue pagada y el precio que tuvo que pagar Jesucristo para rescatar nuestra vida y pagar la deuda que teníamos fue su sangre preciosa. Y al Él dar su vida por nosotros, ahora todo el que levanta la mirada y pone su mirada en Él, tiene el perdón de Dios por la sangre de Cristo, por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es el pan de vida, el pan de salvación. Entonces, Jesucristo toma esa deuda, toma ese comprobante y va camino al Calvario con la cruz y allí paga el precio, rescatándonos del mundo de las tinieblas para atraernos a su admirable reino de la luz. Vida para los que se salvan es poder de Dios, porque la cruz es signo no de maldición ahora, sino signo de salvación. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz, no solamente es para salvar al hombre, sino para reconciliar todas las cosas. A través de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, Dios reconcilia los cielos y la tierra. Dice en Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. De manera que la sangre de Cristo tiene poder, borra nuestros pecados. La sangre de Cristo es ofrecida por el perdón de nuestros pecados, pero no solamente por el perdón, sino para reconciliarlo todo, los cielos, el universo, la tierra, con Dios. Y esta reconciliación trae paz a la vida del hombre, que por su causa la tierra cae bajo maldición. Pero con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz se reconcilia todo, el cielo y la tierra. De manera que hay paz ahora. Dios nos da la paz, esa paz que habíamos perdido por causa del pecado. Ahora en Cristo Jesús, por medio de su sangre, alcanzamos la paz de Dios. De manera que ahora los cielos están abiertos, el velo se ha rasgado. Podemos por medio de la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, acercarnos con confianza al trono celestial y clamar a Dios, pedir a Dios su gracia, su favor, su perdón, su misericordia y pedir su bendición. Dios nos ama y nos da su Espíritu Santo, nos llena. Entonces es una paz que recibimos del cielo por nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, sabiendo todo lo que Dios hizo por nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo, de salvarnos, de rescatar nuestra vida. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Con qué fin hizo todo esto? Mis amados hermanos,
Ahora nosotros, volviendo nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él sacrificó su vida por nosotros, se entregó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al poner nuestra fe en Él, nuestra mirada en Él, ¿qué debemos hacer nosotros, mi amado hermano? Porque para nuestra vida tiene un sentido todo esto que Dios ha hecho por nosotros. Y si nosotros seguimos viviendo de la misma manera, si no hay un antes y un después, si no hay una conversión, entonces estaríamos pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay de aquel que llega a pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mi amado hermano, Dios carga sobre sí nuestros pecados, pero con un fin. Y lo vamos a leer aquí en Primera de Pedro 2:24. Él mismo lleva nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Jesucristo lleva el peso de nuestros pecados. Jesucristo es el Cordero de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento había una práctica cuando se sacrificaban los dos corderos. Un cordero se le imponía a las manos del sumo sacerdote y sobre él caían todos los pecados del pueblo, y este cordero era soltado al desierto y tenía que ir a morir lejos, afuera de la ciudad, afuera de Jerusalén, llevando todo el pecado del pueblo. Y el otro cordero era sacrificado en el altar para ser ofrecida su sangre por los pecados del pueblo. Entonces Jesucristo toma este papel de los dos corderos. Él carga sobre sí el peso de todos los pecados de la humanidad y sale a morir fuera de las murallas de Jerusalén y va al monte Calvario, es sacado de la ciudad a morir. Pero al morir cumple la función también del cordero que es sacrificado dentro de la ciudad, y él, al ser derramada su sangre, la ofrece a Dios por nuestros pecados, la ofrece a Dios por nuestro rescate, la ofrece a Dios para limpiar nuestra vida y darnos una nueva oportunidad. Jesucristo, al morir en la cruz y derramar su sangre, ahora Él espera que nosotros podamos morir al pecado y vivir una vida de justicia, una vida nueva, una vida de santidad, con un nuevo pensamiento, con una nueva manera de caminar. Debe entonces de haber una conversión en nuestra vida, poner nuestra mirada en Jesucristo. Dios nos invita a morir al pecado. Ahora, mi amado hermano, cuando Jesucristo nos dice que tenemos que morir al pecado, nos está invitando a que nosotros realicemos un sacrificio también y lo sigamos a Él. Él hizo un sacrificio en la cruz del Calvario, pero no por sus pecados, porque Él no cometió ningún pecado. Él era un hombre santo. Él era el Hijo de Dios y sabemos que Él no cometió pecado, pero Él asumió el pecado de la humanidad y llevó ese pecado a la cruz y saldó la deuda y nos rescató en la cruz del Calvario. Pero Él ahora quiere que nosotros muramos a ese pecado, a que hagamos ese sacrificio. Y quiero leerles esta cita bíblica de Marcos, donde Él nos hace esta invitación. Dice: luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga, pues el que quiera asegurar su vida la perderá,
y el que sacrifique su vida por mí y el Evangelio, la salvará. Entonces, Jesucristo reúne no solamente a sus discípulos, sino a toda la gente, a todo el mundo. ¿Y qué les dijo? Si querían seguirle, tenían que renunciar a sí mismos, a este mundo, a su deleite, a sus placeres, a llevar una vida conforme a mi voluntad sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Entonces, teníamos que renunciar a este mundo. ¿Y a dónde va Jesús con la cruz? Va al monte Calvario a morir. Y va a morir por los pecados de la humanidad. Pero es un sacrificio perfecto, completo. No necesitamos completarlo, porque ya Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Pero Él nos invita y Él quiere que lo sigamos y que completemos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Y cómo lo vamos a completar, mi amado hermano? Al poner nuestra mirada en Él y en nuestro libre albedrío que tenemos, en nuestra libertad, poner nuestra libertad en las manos de Él, entregando toda nuestra vida, todo nuestro ser a Él. Ahora, Él nos invita a que nosotros dejemos el pecado, a que nosotros dejemos ese camino de maldad, a que nosotros volvamos nuestra mirada a Él y podamos convertir nuestra vida, cambiar nuestra vida. De manera que cuando nosotros estamos haciendo esto, cuando llega la tentación, cuando llega el pecado y le decimos no, estamos crucificando nuestra carne, estamos siendo crucificados para el mundo, estamos crucificando nuestra vida, nuestro deleite, para la gloria de Cristo Jesús, por el Evangelio y por Él. De manera que cuando Cristo nos da la cruz, nos da esa cruz para crucificar nuestro propio placer, nuestro propio deleite, nuestros placeres que le agradan al mundo, pero que no le agradan a Dios. Entonces, cuando comenzamos a convertir nuestra vida, a cambiar, a renunciar a todas estas cosas, a forzarnos, a dejarnos guiar por Dios, por su Espíritu Santo, estamos crucificando la carne, nuestros deseos, nuestras pasiones, en la cruz que Él nos da para seguirle. De manera que la cruz que Cristo nos da es para seguir sus pasos, seguir sus huellas. Y Jesucristo renunció a sí mismo y renunció a todos los placeres de este mundo para entregar su vida a Dios, y toda gloria la recibe el Padre, mi amado hermano. Entonces nosotros estamos invitados a eso, a que tenemos que morir para vivir. Mi amado hermano, esto también lo dice Gálatas en capítulo 5, del 24 al 35. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Entonces, nosotros que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, nosotros que ahora que pertenecemos a Jesús, que hemos sido comprados a precio de sangre por Él y que ahora somos de Jesús, hemos crucificado la carne con sus pasiones, mi amado hermano. Y recuerda que el sacrificio que Jesucristo hizo, lo hizo en una cruz. Y Él nos da una cruz también, para que lo sigamos y hagamos ese sacrificio. Es decir, dejar atrás ese hombre viejo
que amaba y se deleitaba en el pecado, en los deleites de este mundo. Y tomados por el Espíritu Santo, ahora que Dios derrama su amor en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, debemos por la fe que tenemos en Jesucristo, nuestro Señor, recibimos esa recompensa del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo nos mueve a amar a Jesús, a aceptarlo en nuestra vida, a seguirle, a adorarle, a amarlo. Y en ese deleite de nuestro corazón por el amado Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, entregamos esa libertad porque Él nos ha traído. Es Dios quien nos atrae hacia su Hijo Jesucristo y nosotros nos dejamos conquistar por Él, nos dejamos conquistar por Dios y hemos dicho sí, hemos entregado por la gracia de Dios y el favor de Dios, hemos recibido a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, el seguirle a Él es un camino de santidad. Dios quiere que seamos como el Padre. Él nos hace esa invitación: sean santos porque mi Padre es santo, santo, santo. Dios es santo, mi amado hermano, y para ver a Dios hay que estar en santidad. De manera que cuando nosotros andamos en el pecado, nuestro Dios era el de las tinieblas y lo imitábamos en el pecado, porque el que anda en las tinieblas hace lo que su amo le dice. Pero ahora somos de Cristo, nuestro Dios es Jesucristo y nuestro Dios es santo, y Él quiere que caminemos en esa vida de santidad, de conversión, dejando todo lo que le deleita a la carne en el placer del mundo, muriendo a nuestra carne. De manera que es un nuevo caminar guiado por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo entonces ahora que nos atrae hacia su Hijo para conocerle, para seguirle, para amar su palabra, para meditarla. Y al meditarla, desearla, poner en práctica, desear caminar en ella. De manera que ahora ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, en las cosas espirituales que nos acercan a Dios, en ese camino que Jesucristo caminó, guiado y tomado por el Espíritu Santo, que fue al desierto y fue tomado por el Espíritu Santo, llenado por el Espíritu Santo. Él también, ese mismo Espíritu que lo levantó entre los muertos, también Él nos los da a nosotros para poder seguirlo, y ese mismo Espíritu también nos levantará y nos dará vida, y vida en abundancia, y vida eterna, bendito sea Dios. De manera que, amado hermano, todo esto lo consiguió Jesús de Nazaret en el glorioso cortejo de la cruz, en el monte Calvario, cuando el enemigo quiso arrancarlo de este mundo. Lo que hizo fue sentenciar su caída, su derrota, y ser pisada su cabeza y humillado sobre la faz de la tierra. De manera que Jesucristo lo que hizo en la cruz del Calvario fue algo grande, fue una victoria que no solamente fue en los cielos, no solamente en la tierra, sino también en los cielos, lo reconcilió todo, mi amado hermano. Y por lo tanto, cuando nos hablen mal de la cruz, debemos responder como Pablo respondió en Gálatas. Dice Pablo: en cuanto a mí, jamás se me ocurra gloriarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Sin algo tenemos que gloriarnos, mi amado hermano, es de la cruz de Cristo. Es lo que Él hizo por nosotros. Ganó la más grande batalla de todos los tiempos. Venció a las tinieblas, bendito sea el Señor, y rescató nuestra vida.
De manera que de eso tenemos que gloriarnos y llevar la buena noticia, la buena nueva, que hay un Salvador que ha rescatado nuestra vida y nos da una vida eterna. Bendito y alabado sea el Señor. Y que no debemos de gloriarnos en las cosas de este mundo. Lejos de mí de gloriarme, de deleitarme en una cosa diferente en este mundo que no sea nuestro Señor Jesucristo. Y yo me glorío, así como Pablo, de la cruz de Cristo. No es maldición, es bendición de Dios para los que creen, para los que entregan su corazón a Cristo, para los que el mundo ha sido crucificado para nosotros y nosotros para el mundo. Ya no ha... El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Estamos en este mundo, pero dar testimonio y ser luz, testigos de la luz en este mundo. De manera que nos gloriamos de la cruz de Cristo y damos la gloria a Dios, la honra a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros a través de este instrumento que es la cruz donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, porque Él hace la diferencia. Y mi amado hermano, la cruz en el Antiguo Testamento era maldición, pero hoy, con Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús la toca, se convierte en bendición, porque cuando Cristo toca algo, mi amado hermano, lo convierte. Cuando Él toca al pecador, al más pecador, convierte su vida y la convierte en un hombre de pecador a un hombre santo. Y eso fue lo que hizo con la cruz. La convirtió de un objeto de maldición para convertirla en un objeto de bendición para nuestra vida, mi amado hermano. Por lo tanto, con nuestra fe en alto y poniendo nuestra mirada en Él, nos gloriamos como Pablo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y tomamos la cruz que Él mismo nos ha dado para crucificar nuestra carne y dejar el pecado y los deleites de nuestra carne y seguir una vida nueva en Cristo Jesús nuestro Señor. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y cree en nuestro Señor Jesús, que es la perla preciosa que Dios nos ha dado. Amén.